Buenas tardes, Robert. ¿Cómo está eso por ahí? Muy bien, Ismael, ¿cómo estás tú? Aquí un poco de frío, que esto es inusual en esta parte del mundo. Es lo único bueno que casi nunca aparece el frío este, que tengas que andar con un jacket y eso. A ti te veo un t-shirt, que te veo, bueno, oye, eso es algo muy bueno, ¿no? Poder andar así. Hoy tenemos aquí, con un gran honor para nosotros, tener a Robert Allen Goodrich. Es un poeta y escritor muy talentoso, miembro asociado de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, académico y creadora y administrador a Amor por las Letras, y un gran activista cultural en todos los planes, en todos los planos de la literatura y de la cultura. Robert, bueno, que hoy por primera vez, a pesar de que nos conocemos hace un montón de años, nos vemos casi en persona. Correcto, correcto. Entonces, Robert, cuéntanos un poco acerca de tu último libro. ¿Qué te inspiró para escribirlo? Bueno, mi último libro, aunque no lo creas, va a ser una novela. La novela está por salir publicada, va a ser sobre Simón Bolívar, y estoy trabajando en otra novela y en otros libros de poesía. Esto, y sobre Simón Bolívar, pero ¿qué enfoque le vas a dar? Voy a darle enfoque, es una sobre los últimos días mezclado con las batallas. Así que va a ser una novela como si fuera el propio Bolívar hablando y a la vez otro personaje, al estilo de Gabriel García Márquez, más o menos. Ok, muy interesante eso. Y dentro de la poesía, ¿qué me dice que vas a hacer? Estoy planeando publicar una antología nueva con poemas, ya tengo más de 100 poemas escritos, esperando para ver si lo transformo en una antología o si lo pongo en participar en un concurso, para ver, todavía estoy decidiendo. Muy bien, esto me parece muy interesante tu observación, y me alegro de que estés yendo de la novela a la poesía. No todo el mundo puede ir de la novela a la poesía así como así, ¿no? Y ¿cuál es tu género favorito dentro de la literatura? A mí me gusta más el ensayo. Me considero más un ensayista que un poeta o que un novelista o que un cuentista. Me gusta más el ensayo porque tienes que investigar, abordar el tema a fondo, a escribir una estructura, una introducción. O sea, es algo más completo para mí. Es mi género favorito. Sí, indudablemente, y que tú te mueves en muchos planos de la cultura, no solo del plano de la literatura. Pero indudablemente tenemos que esperar todas estas nuevas obras tuyas, y la vamos a explorar con una gran ansiedad, y vamos por supuesto después a tratar de colaborar en la difusión de ella, porque estamos seguros de que tus obras merecen la pena. Y dime, ¿cuál es el mensaje que deseas transmitir a tus lectores? Que es posible realizar los sueños, aunque parezca mentira. Puede ser difícil porque la literatura nada está escrito. Es difícil caminar en este sendero porque muchos escriben y triunfan y otros caen derrotados y no vuelven a levantarse porque pierden las ganas. Y lo que yo trato de inspirar es que no pierdan las ganas, sigan intentándolo hasta que logren su objetivo, cumplan su sueño. Claro, realmente es así. No todos, es decir, son favorecidos de pronto así por las grandes editoriales. Hoy, por suerte, hay toda una serie de alternativas que no son las redes sociales, y son Amazon y otras editoras masivas, que es decir, nos hacen menos de depender de esas grandes editoriales que son muy específicas en sus planes, porque para ellos la literatura es un negocio, lo cual, bueno, no es nada malo, pero es el punto de vista de ellos. Es decir, estamos hablando de Planeta, de Alfaguara, todos ellos. Es muy difícil, y sobre todo para los latinoamericanos que no nacimos en el boom, pues bueno, aquello fue porque estaba Carlos Barrar
y acogió a ese Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, pero después de eso, sí, los latinoamericanos nos tiran un poco hacia el lado. Pero bueno, es parte de nuestro mundo y hoy han salido alternativas. Y déjame sobre tus lecturas. Primero que nada, bueno, hay que empezar por abajo. Cuando eras más chiquito, ¿qué leías durante tu infancia? Bueno, déjame confesarte que yo no era un gran lector, que digamos, cuando era chico. Leía como El Principito, leía como... Fui creciendo y empecé a leer Gabriel García Márquez, escritores así, pues. En la escuela fue que empecé a adquirir el hábito más en la edad adulta. Fue como empecé a adquirir más el amor por la lectura. De joven no mucho. Bueno, tú sabes que la mayoría de los escritores empiezan leyendo cosas infantiles o los cómics. Yo he hecho infinidad de entrevistas, ya te dije que yo voy aproximándome a cerca de las 40 entrevistas que he hecho y hablamos de este tema muy generalmente. Y es decir, una de las cosas que me dicen es el cómic, los cómics, las historietas cómicas. Sí. Mucha gente empezó así. Yo los leía porque yo, bueno, cuando era pequeño leía lo que caía, porque no había internet y eso. Yo soy un poco más viejo que tú, entonces un poquito más. Entonces, y bueno, no había internet, no había todas las alternativas que hoy hay en día, ¿no? Que tú ves toda la gente metida en su teléfono, que no levanta la vista del teléfono, ¿no? Pero en aquella época, yo leía los cómics, era una alternativa, y los westerns. Mucha gente también coincidía conmigo, de las que yo le he hecho las entrevistas, los oestes de esos de novelitas, como Estefanía. Y entonces, porque oye, eso lo que crea es un hábito de lectura en el niño. Todo lo que trate de creer el hábito de lectura. Claro, están los clásicos infantiles que son muy buenos, ¿no? Los hermanos, todos esos de los hermanos Grimm, del Principito, todo ese tipo de clásicos infantiles son muy buenos, pero no son suficientes, porque como el niño tiene mucho más tiempo, pues lee lo que primero le caiga. Y bueno, las historietas cómicas en aquellos tiempos eran una alternativa. A mí me valían 10 centavos. Entonces, y los oestes, las novelitas del oeste, se compraban y comprabas una y la volvías y la cambiabas y eso. En fin, eran mucho más baratas. Y dime, ¿cuál es tu escritor? ¿Qué consideras tus escritores favoritos? Tengo varios escritores favoritos. A mí me gusta mucho la literatura de mi país, de Panamá, pero también me gusta la literatura extranjera. Yo considero como a un Roberto Bolaño, de Chile, escritor chileno ya fallecido, autor de Los Detectives Salvajes, un Gabriel García Márquez, por todos conocido, Pablo Neruda, el gran poeta. De Panamá te puedo decir a Rogelio Sinán, cuyo verdadero nombre era Bernardo Domínguez Alba. Te puedo decir a Ricardo Miró, que es el poeta nacional por excelencia. De los poetas vivos te puedo decir de Panamá a Manuel Orestes Nieto, a quien admiro mucho y tengo el gusto de conocer en persona. En fin, tengo una gran gama de escritores que me gustan. Cortázar, no puede faltar. Edgar Allan Poe. O sea, son muchos. Soy de los que leen de todo un poco. Y tú sabes que el otro día veo en Facebook, en un grupo de Facebook, yo lo puse, lo reproduje después eso, una mujer que decía, alguien que me pueda conseguir el manuscrito, el PDF de Gabriel García Márquez, escrito por Leo Bolaño. Entonces, imagínate, eso es un error de marca mayor, ¿no? Pero esas cosas son esas barbaridades que tú ves pero esa es la ventaja también que tienen las redes, que por lo menos ya esa mujer se dio cuenta que 100 años de soledad lo escribió García Márquez, no lo escribió Bolaño, ¿no? Pero bueno. Y ¿qué es lo que a ti te parece determinante a la hora de escribir? Bueno, a la hora de escribir, no siempre es la inspiración, porque hay gente que dice que la inspiración. Yo diría que depende del momento. Depende del momento, las circunstancias, el lugar. Depende. Todo es distinto. Puede ser cualquier cosa de repente que te motive a escribir.
Sí, eso es así, no es algo que se pueda describir fácilmente. Es decir, las motivaciones pueden ser muchas, pero bueno, lo más importante de lo que te motive específicamente a ir sobre un tema es que tienes la necesidad de expresarte escribiendo, ¿no? Bueno, hay gente que se expresa a través del arte, o se crea a través de la música, te digo la música seria, ¿no? Y ¿cómo tú piensas que se vive la poesía en lo cotidiano? La poesía es un género que lamentablemente mucha gente está olvidando. Hace poco salieron unos artículos en Estados Unidos, creo que fue Richard Blanco y otros escritores, que están diciendo que la poesía no la quieren enseñar en las universidades. Lo mismo está ocurriendo en Panamá y en otros países. Es como si el género fuera un género vacío, como decir que es el género que menos vende para muchos. Yo hablé con un dueño de una librería y me dice que no escribas poesía porque ese es un género que no se vende. Pero es todo lo contrario, la poesía es un género que inspira, es un género exquisito y muy creativo, pero la gente no lo considera así. Muchos ya han estado perdiendo ese amor por la poesía. Sí, bueno, claro, está hoy en día tú sabes de que te estaba hablando de la presentación que íbamos a hacer en Books and Books de los 2 libros ganadores del premio Reinaldo Arena, ¿no? De Creatividad Internacional. Y me llamaron precisamente de Books and Books interesado en la presentación, porque es que el libro sobre papel hoy se vende, bueno, en las presentaciones y en las ferias del libro, porque lo que más se vende sin duda alguna es las alternativas digitales, porque son mucho más baratas, ¿no? Y es decir, la poesía se sigue produciendo. Lo que el poeta, tal como nosotros veíamos, por ejemplo, a Pablo de Neruda, o es decir, toda esa cantidad de poetas así que salieron en otras épocas, hoy ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, Allen Ginsberg, todos aquellos poetas de la generación Beat en Estados Unidos. Robert, y dime tu opinión acerca del libro digital. Bueno, el libro digital es una buena forma de transmitir las letras alrededor del mundo utilizando lo que son la tecnología. Sin embargo, yo soy de la escuela antigua, a mí me gustan todavía los libros impresos. Claro que utilizando los dos para llegar a un mercado más grande, más amplio. Claro, ese es el libro digital. A mí también me gusta el libro antiguo, pero hoy en día cuando yo veo la gente leyendo, por ejemplo, en un parque, un bus, en un tren, un libro, son gente que tiene más de 80 años para arriba, ¿no? Eso depende. Bueno, no, el problema es que la gente más joven pues tienen ya sus tabletas, y el problema es que mira, tú en una tableta, pues, es decir, o un teléfono, un smartphone, puedes llevar toda una biblioteca. Y mientras tú solamente puedes llevar 1 o 2 libros en una mochila o un maletín, en una tableta puedes llevar toda una biblioteca. ¿Entiendes? Tienes acceso a toda la biblioteca que hay. Y una cinemateca también, porque tienes, por ejemplo, acceso a Netflix o a lo que sea. O sea, la tecnología simplemente, aunque uno no se acostumbre mucho a ciertas cosas, pues bueno, tiene su importancia porque es mucho más barata, es económica, ahorra tiempo. Aunque claro, un libro siempre es un libro. Imagínate tú, en las presentaciones, lo que se vende, se regala a la prensa, whatever, son libros sobre papel. En la feria del libro también es sobre papel lo que se vende, ¿no? Porque imagínate, el día que ya está cercano, ¿no? Pero esperemos que no llegue todavía, que se vendan en las ferias del libro los productos digitales. Óyeme, se desluce mucho la cosa, ¿no? No sé cuál es tu impresión sobre eso. Claro que sí, porque imagínate, ¿qué vas a firmar? Por lo general los autores firman sus libros, ¿qué vas a firmar en un libro digital? Oye, eso sí está muy bueno, no se me había ocurrido, porque
indudablemente lo que es la presentación, el autógrafo, la feria del libro, todo eso, pues bueno, todavía tiene el libro, por suerte, el libro sobre papel se mantiene ahí, y que es difícil es decir, que se vaya de ese ámbito, ¿no? Pero claro, el digital, pues bueno, imagínate, tú por $1, por $2 puedes ver cualquier libro en cualquier tamaño. Entonces hay una razón económica tras eso, ¿no? Y todo, bueno, hay que aceptarla también. Y oye, ahora quisiera hablarte de otra pregunta, porque tú eres presidente en Panamá de la UMZ, la Unión es decir, Mundial de Escritores por la Paz y la Ecología. ¿Me puedes hablar algo más de esa organización, de sus fines, qué actividades realiza? La Unión Mundial de Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz, que viene siendo el nombre completo, fue fundada por Enriqueta de la Encarnación en Argentina. Allá queda la sede principal. Es una fundación que trabaja en pro de la cultura, de la ecología, de la paz, alrededor del mundo. Tiene distintas sedes. A mí me tocó ser el encargado acá, el presidente de la sede en Panamá. Este año 2016 me tocó coordinar y crear un concurso de ensayo sobre el medio ambiente, algo en lo que me siento orgulloso, ya que me tocó promover ese ensayo. Fui el que dio las bases principales para que fuera posible. La Unión Mundial en los últimos años ha estado uniéndose con otras fundaciones, con CONAPE, con Prensa América y con otros lugares para expandirse mejor. Hay en todas partes del mundo casi. Yo creo que hay en Cuba, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Uruguay, Argentina, Panamá, Colombia. Es una fundación que va creciendo con los años. Sí, yo conozco mucha gente en diversos países que pertenecen a ella, y indudablemente va a seguir expandiéndose porque es importante, es decir, la labor que realiza. Y Robert, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus planes para el futuro dentro del mundo de la literatura, de la cultura, en el cual tú eres un gran activista? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, mis planes a futuro son varios. O sea, yo quiero seguir creciendo como escritor, quiero aprender. Voy a tomar unos talleres próximamente, si Dios quiere, si Dios lo permite, unos talleres de ensayo, de poesía, para crecer como escritor, porque uno no nace sabiendo, uno tiene que aprender de los demás, de los que llevan más tiempo en el oficio, como quien dice. Quiero crecer, quiero seguir escribiendo, quiero seguir participando en antologías, representando a mi país, construyendo puentes, no al estilo de Donald Trump, construir puentes, no paredes, no ese no es mi fin, no lo contrario. Para eso está la literatura, para unirnos. Claro. Bueno, es muy buen concepto, ¿no? Que la literatura une, no desune, porque la literatura, bueno, nos lleva a diversas culturas. Imagínate, yo me acuerdo cuando yo leí a James Joyce en el Ulises, que me trasladaba a Dublín, o a Proust, quien no ha leído a Proust y te ha trasladado a París, ¿tú comprendes? O sea, uno viaja por muchos lugares gracias a la literatura, y viaja también a través del tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Bueno, Robert, me ha sido un gran placer hacerte esta entrevista contigo. Esperamos volver a encontrarnos. Ahora, bueno, ya nos conocemos casi personalmente, y esperamos volver a seguir este tipo de charlas con nuevas actividades que van surgiendo cada día. Y te agradecemos mucho a nombre de Creatividad Internacional tu colaboración ahora con nosotros. Y bueno, te deseo también un feliz año a ti y a toda la familia. Y bueno, muy buenas tardes. Bye.